vengo de una familia campesina. Papá, mamá eran básicamente personas que habían trabajado en los procesos de colonización, familias demasiado extensas con el propósito justo de que trabajaran en esos procesos de colonización. Fue muy difícil, creo, para papá y mamá desprenderse de esa lógica y pensar que nosotros podríamos hacer otra cosa diferente a colonizar, ¿no? Pero no sé por qué razón, eh, después del cuarto hijo comenzamos entonces a estudiar. Cierto, fue muy duro porque pues obviamente ellos no tenían la experiencia ni nosotros tampoco, entonces en un pequeño pueblo de Huila nos situaron con una vivienda, nos llevaban el mercado y nosotros hacíamos la comida y estudiábamos, ¿cierto? Con un hermano. Bueno, eso fue el bachillerato, la universidad fue un proceso de autogestión absoluto, o sea, papá no tenía ni los recursos ni el tiempo para cuidarnos, entonces nos tocó totalmente independientes, ¿cierto? Trabajando uno en un lado a otro, estudiamos lo que pudimos y no lo que quisimos. Pero finalmente terminamos con mi hermano en la universidad y abrimos como de alguna manera el camino para que los otros sigan estudiando, ¿cierto? Yo entro a la Universidad de Caldas como docente desde el principio, cuando estaba trabajando con el ministerio. Yo decía, si yo llego a ser profesor de la universidad de tiempo completo, porque yo trabajaba como ocasional o catedrático en la Universidad Surcolombiana, entonces yo decía, me voy a dedicar solamente a investigar, pues esa era como la idea. Estaba en realidad haciendo mis primeros pinos de investigación social, pero me gustaba mucho. Entonces eso hice, ¿cierto? O sea, llegué y lo primero que hice fue buscar un par de compañeros aliados, ¿cierto? Cómplices de ese proceso de investigación. Comenzamos a estudiar con ellos, armamos un grupo de investigación. Uno de los primeros grupos que hay aquí en la universidad que tuvo la posibilidad de trabajar con estudiantes en el grupo, digamos, activo, fue el grupo nuestro, porque en esa época solamente se admitían grupos de maestros, ¿cierto? Nosotros inscribimos el grupo con un par de estudiantes, justamente con quien uno de ellos escribí mi primer libro sobre investigación social, que era como mi pasión. Bueno, ahí trabajando muy fuerte, estudiando mucho, necesita uno siempre el compañero, el cómplice que esté, por un lado, pues, armando la discusión y por otro lado, reflexionando y construyendo. Fuimos descifrando algunas cosas sobre la educación y logramos generar algunas líneas importantes de investigación. Era muy difícil porque pues sin experiencia, digamos, sin ningún proceso de preparación previa, evidente, por ejemplo, para escribir, fue tremendo. Recuerdo que el primer artículo que publicamos era un artículo de 15 páginas y lo mandamos a evaluar a una revista y nos devolvieron una evaluación como de 25 páginas. Sí, fue muy difícil, muy desmotivados. Nosotros en esa época pensamos que no éramos capaces de generar una publicación seria, pues en términos científicos. Pero seguimos trabajándole a eso y logramos coger el estilo, ¿cierto? En este asunto de las publicaciones uno tiene también que desarrollar su estilo de escritura. Entonces, leyendo mucho, fuimos adoptando un estilo hasta que con el equipo, digamos, que teníamos, armamos, podríamos decir, un estilo de escritura y comenzamos a publicar mucho, ¿cierto? A publicar mucho. Después cada uno armó su grupo, ¿cierto? De acuerdo a las líneas que desarrollamos y en ese momento seguimos, cada compañero todavía sigue en la universidad de los que arrancamos con el equipo, con sus propios grupos y producciones. Hemos realizado algunas producciones en común, ¿cierto? Pero
Bueno, ya a estas alturas tengo un poco más de 230 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, y un poco más de 15 textos publicados y muchos capítulos de libros, ¿cierto? Bueno, el profesor Napoleón lo conocí en el año 2004. Yo empezaba mi primer semestre en mi licenciatura en educación física y él fue mi profesor de una asignatura llamada Epistemología de la Pedagogía. Allí él fue el maestro que generó un antes y un después en mi vida, porque con su clase, con sus conocimientos, con su cercanía, me permitió ver en la educación y en la pedagogía un camino posible de formación y de transformación. Personalmente diría que es una persona demasiado calmada, ¿cierto? Estable, muy activo, le gusta mantener haciendo muchas cosas, entonces siempre está de un lado para otro, no es capaz de quedarse quieto. Es una persona que le gusta mucho experimentar cosas nuevas. Entonces siempre está buscando nuevas cosas que hacer, tratar como de ampliar esos espacios y el conocimiento que él tiene. Por eso se mete también en tantas cosas y en tantos proyectos, porque digamos que la pasión de él es, sí, es eso mismo, es como tener esas experiencias nuevas y ver qué le va gustando y cómo se va desarrollando como persona. Es una persona muy proactiva. Profesionalmente, la verdad no es que haya detallado mucho con él, pero o sea, sí me junté con él para algunos proyectos, porque digamos que él quería relacionarse con la parte de sistemas para comenzar a trabajar en algunos proyectos. Entonces yo le estuve colaborando en esos aspectos y me brindó mucha información pues, acerca sobre el campo, la información que necesitaba, los datos. Es un excelente investigador, es un gran lector y es un fantástico escritor. Y esos atributos y esas cualidades las pone en escena en sus clases. Él habla con autores, con libros, pero también él habla con actores, con personas de carne y hueso y con voces con las que él ha investigado. Entonces tiene la capacidad de poner en diálogo las bibliografías y las biografías, las voces escritas y las voces narradas. Tiene esa sensibilidad social para pensar que la educación y que la investigación puede ayudarnos a construir un mundo mejor. Uno de los grandes problemas de la educación justamente es, digamos, la diferencia entre contextos, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en la misión de sabios que estuvimos en la comisión de sabios, donde la mayoría de las quejas de los actores sociales en todos los niveles era la desterritorialización de la educación, ¿no? Justamente por eso, o sea, se cree que la educación tiene que responder a los grandes centros. Entonces decían, la educación de Caldas se hace en Manizales, ¿cierto? Y se lleva para los municipios. La educación de Colombia se hace en Bogotá y se lleva a los departamentos. Hay desterritorialización. No quiere decir que la educación tenga que centrarse solo en los pequeños territorios, sino partir de ahí para generar universalizaciones. Y para eso es importante la narrativa, ¿cierto?
El primer libro que tuve la fortuna de escribir con uno de mis estudiantes fue llama Investigación cualitativa de la complementariedad etnográfica. Este texto fue la base para la acreditación de alta calidad de la Universidad de Caldas. El proceso de evaluación institucional lo hicimos fundamentado en esta propuesta. Pues él es una persona muy cercana, el profe vive su vida familiar y personal de una manera muy tranquila, de una manera le gusta mucho el campo y en ese sentido encuentra paz y tranquilidad en cosas simples de la vida. Siempre es complicado porque, a ver, yo soy ingeniero de sistemas, pero a medida que me fui desarrollando en la carrera como ingeniero, me di cuenta de que me apasionaba mucho la docencia. No sé si por mi papá o no sé si fue que de pronto sí, o sea, viendo como todos esos aspectos, la relación que él tiene con sus estudiantes y todo eso, pero entonces digamos que yo de ahí comencé a forjar mi proyecto de vida como docente. Sí, yo al profesor Napoleón le he expresado de muchas formas, escritas y también verbales, mi aprecio, mi respeto, mi agradecimiento profundo por lo que ha hecho, no solamente conmigo, sino con otros, como yo, por ver en nosotros la posibilidad y la potencia y por creer que podemos ser de otra manera y por acompañarnos en ese proceso de formación. Es un gran maestro y lo aprecio mucho. La paciencia. Ya ahora que estoy trabajando como docente, hay veces que uno entiende que no es fácil lidiar con todas las personas. Y creo que tener esa paciencia, ese don para poder insistirles y decirles, o sea, tratar de encaminar bien las cosas es muy difícil. Y es algo que tiene muy presente. Yo creo que obviamente el momento más emocionante en mi vida ha sido cuando me gané la convocatoria. ¿Y por qué? Porque era mucha la gente que se había presentado primero. Segundo, fue un proceso bastante reñido porque se seleccionaron de toda esa cantidad de gente 10 personas. Salí yo ahí entre las 10, yo dije, uff, había una opción. De ahí se seleccionaron 5 para que sustentáramos teóricamente la propuesta. Y obviamente ese fue un momento absolutamente potente para mí y para mi vida. Fue el nombramiento como profesor de la universidad.